Era Daniel Vilota. ¿Cómo va? Muy bien. Buenas ¿Ustedes noches, bien? Carlos. Sí, bien. Rosario, ¿qué estás viendo en Rosario, Daniel? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves todo eso? Breve resumen entre opinión e información. 28 detenciones en los últimos 4 días tratando de esclarecer las últimas 3 muertes, 2 playeros, un taxista, aparentemente una ola de delito disparada por una modificación a la ley penitenciaria que endurece mucho las condiciones de reclusión de los presos más peligrosos. Sobre una población carcelaria de 11.000 personas en Santa Fe son unos 2.000. Y por supuesto, a partir de lo que ocurre, una gran reactivación del gobierno nacional sobre el tema, por lo que trasciende, Carlos, vamos a tratar de ser cuidadosos, habría una cuota de banalidad. Hace un ratito el ministro de Justicia, Cunio Libarona, anunció que el gobierno nacional iba a terminar la cárcel de Coronda, falta un 5%. Unas horas atrás el gobierno de Santa Fe no lo tenía tan claro, reclamaba que se la cedan en comodato para terminarla y trasladar por lo menos los presos federales que el gobierno central no quiere recibir, son unas 700 personas, así que ahí hay una polémica y un gran problema con, a partir del ajuste fiscal, con la ayuda que el gobierno nacional le puede dar a la provincia, porque no han podido superar todavía los 450 efectivos promedios de fuerzas federales que están en Santa Fe, y que este sí es un dato preocupante. Hasta ahora se desplazaban en la periferia con el auto sedán más barato que tiene la policía. A partir de la incorporación del ejército como auxilio, probablemente tengan camionetas. Hoy me decía alguien que conoce muy bien el ejército, que lo que puede mandar el ejército, primero está muy limitado por la ley, Sí, etcétera, claro. pero además lo que puede mandar, la cantidad de vehículos que tienen la autorización para circular son mínimas, porque todos los vehículos del ejército están por debajo del nivel de control que puede pasar para circular por Rosario. Un tema. El sábado a la noche comí con 2 italianos. Mira. Que me contaban del artículo que fue famoso en Italia como un número mágico, 41 bis. Era el artículo de reforma del Código Penal que endurecía la situación carcelaria de los capos de la mafia. Gracias a ese artículo se redujo muchísimo el peso del delito, pero también gracias a esos artículos la mafia se cobró la vida, por ejemplo, el juez Falcone. Y va a agregarte ahí un dato. Claro. Tocás un nervio importante cuando te metes con ese tema. Porque estos presos peligrosos son los que estaban organizando la mayoría de los crímenes que dan rédito económico en la ciudad de Rosario. Así que probablemente la respuesta sea una pérdida de ingresos. Pancho. Tampoco es menor el tema de las Fuerzas Armadas. Lo que decís, estuve hablando con gente del Ejército que dice necesitamos una ley que nos ampare. No, sin eso no. Claro. Y no creo que eso funcione. Podrán ir a dar apoyo logístico, etcétera, pero ir a meterse en el problema de una reticencia enorme. Otro tema es la justicia. Hoy alguien que conoce como nadie la justicia santafesina me dice ahí, la Cámara Federal de Santa Fe está muy cómoda. Y hay un problema. Si hubiera otra conducta por parte del Poder Judicial Federal en Santa Fe, esta situación probablemente no sería tan dramática. Es una declaración brava, ¿no? Y un problema, Carlos, porque Pularo tiene en su agenda judicial el cambio de la Corte en Santa Fe. Creo que hay 4 jueces en condiciones de jubilarse y me parece que a Pularo, por lo menos hasta antes de la aparición de este conflicto, estaba muy interesado en poder designar una nueva Corte. Probablemente esto también incida en el ritmo que adquiere el combate al delito. Pancho. Complicado. También el gobierno se ha puesto de acuerdo con la provincia, pero me parece que desde el punto de vista de la logística va a demorar un tiempito. Pasemos ahora al tema que nos convoca. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por Tierra del Fuego o por Capital Federal? Me da lo mismo. Mano de ida y vuelta igual. Bueno, yo ¿Te acordás que Larreta empezó por Tierra del Fuego su campaña? Era ¿Qué recuerdo? Santa Cruz, ¿no? Es cierto. Bueno. Vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por Capital Federal. Dale. Porque hubo una adjudicación el 11 de enero. Estábamos todos mirando para otro lado. Cualquier otro lado. No la vimos. Polémica. Como dice... Claro, Milei, no la vimos. No la viste. No la vieron. Al punto de que ya hay un pedido de informe de la coalición cívica y polémica en la legislatura que tiene que ver con unos terrenos pegados al KDT, al circuito KDT, entre La Ilia y Salguero. Son 5.000 metros cuadrados. Valiosísima la zona. Sí, claro. Muy valiosa, que
AUSA, la concesionaria de las autopistas porteñas, acaba de subadjudicar, ¿Qué quiere decir y subadjudicar? porque tiene una concesión AUSA. AUSA, pero puede subcontratar para obras no viales, y acá el truco es que no tiene que pasar por la legislatura, Ah, a una empresa... hay que tener un amigo en AUSA. Es como si tuviera facultades delegadas de la Como dice un amigo legislatura. mío, cuánto que aprender. ¿Cuánto que aprender? A una empresa que va a hacer un emprendimiento de actividades deportivas, canchas de fútbol, por ahí de pádel, no lo sabemos, con un canon... Bueno, van a promover el deporte. Van a promover Claro. el deporte, Pero cobrando. Por Sí. supuesto. ¿Eh? por cobrando... supuesto. Mirá, Tiene un el- emprendimiento comercial. este es el acta, esto fue aprobado el 11 de enero. El canon es de $3.000 por mes, pero para los próximos 25 años, hasta 2049. O sea, AUSA tiene concesionado un terreno, se lo Subalquila. subalquila a una empresa privada para que haga un emprendimiento deportivo, por 5.000 metros cuadrados paga Paga en pesos 3.700.000. 3 millones de pesos 700.000 por mes y es por 20 años. Por 25 Por años. 25 años sin pasar por la legislatura. Que no por es ningún lado. menor, porque la mayoría de las concesiones son por 5 años a la capital federal y si excede eso, tiene que pasar por la legislatura. En este caso, como es una subcontratación, no va a pasar por Alguien estudió el tema acá, ¿no? Y Hay un vivo. por lo pronto hubo un solo oferente. Ah, Qué raro. qué raro, porque si es un Claro, negocio tan si es un negocio redondo. tan interesante, te dan 5.000 metros cuadrados, no pasa por la No se, legislatura. no se habrán enterado otros. Una bicoca, 3.700.000 3.700.000. por 25 años. ¿Y uno solo se presentó? Uno solo se presentó. A ver. Esto en realidad fue, la apertura fue el 18 de octubre. Ahora vamos a ver la sociedad, el que ganó, pero pará. 18 de octubre se convoca, 7 de noviembre se abren los sobres, gana esta empresa que vas a ver ahora y se aprueba el 11 de enero. Fíjate que dos gobiernos, continuidad, Larreta, Jorge Macri. claro, casi como Itamaraty. Una la política de continuidad del Estado. Claro. Política de Estado. Vamos a ver la empresa, porque acá hay una curiosidad, a ver si podemos ver. Estos son los accionistas. ¿Te suena el nombre? Obviamente que te suena, porque esta empresa ya se hizo famosa por haberse quedado con los parquímetros. ¿Te acordás los parquímetros virtuales Sí, que siguen todavía? sí, Es impronunciable, voy a intentarlo. MECHP. sí. MECHP. Suena a, Este es el- a empresa de bolsa, MECHP, por Sí. alguna razón. Bueno, este grupo, los accionistas son desconocidos, pero tienen varias concesiones de emprendimientos deportivos. Entre otros, por ejemplo, tienen ahí en Puente La Noria unas canchas de fútbol donde son inquilinos de Néstor Otero, el de la terminal de Sí, Retiro, de la por ejemplo. terminal de Retiro. ¿Qué Bueno, lugar para una cancha Mirá, de fútbol 5? Miguel Déjame que te Martínez diga. Dios, Jorge Egoscue, este salió de la sociedad, los hermanos Nicolás y Tomás Hermida, Diego Porto, que hay otro grupo que se llama Porto Group, ¿Y que la es- C? ¿Qué es? Casta. y la C, La C de y acá la C de Casta es el gran interrogante, porque cuando vos hablás con el gobierno de la ciudad, te dicen que esta es una empresa de la familia Caputo. Yo me he cansado de hablar, cada vez que hablamos de esta empresa, Sí. yo me canso de hablar con los Caputo y me niegan terminantemente tener algo que ver, Ser la C. ser la C, Pero, pero el gobierno dicen son los caputos. claro, pero la familia, el hijo, en redes sociales, promocionan todo este tipo de actividades. Las canchas de fútbol, inaugura esto. Este es uno de los hijos de Nicolás. De Hay Nicolás varios. Caputo. De Nicolás Caputo, claro. Que yo hablé con él ya otras veces porque ha salido esta empresa. Me dice, no tengo nada que ver con esta empresa. Recordemos... O sea que la promoción es por simpatía, solidaridad, por claro. simpatía. Bueno, Por el mismo apellido. Claro. Ahora... Amor al deporte. Tienen Claro. otros... Es por deporte. Recordemos que tienen otras concesiones. Por ejemplo, ¿te acordás que hablábamos de un estacionamiento Sí. entre Charcas, Coronel Díaz
y Salguero enorme Sí. sobre charcas, Sí. habíamos hecho la cuenta en 6 horas de estacionamiento Juntaban la plata para el canon. para todo el canon del mes. Sí. Porque esto es una constante. También concesión de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Otro es por ejemplo, el mercado de los carruajes, Sí, el de los restaurantes. en Leandro Alem. Claro, el otro que día dicen- hablaba con alguien muy Esa metido no en es esta, pero es otra. en el sistema de poder de la ciudad. Y no sé, digo, no, porque estaba caminando por el bosque, por Palermo, viste, frente al restaurante del golf de los Caputo, me dice. ¿De qué Caputo? De los hijos de Nicky. Tampoco sé si es de los hijos de Nicky. En las redes ellos Pero es lo como promocionan. aquella estancia de San Andrés de Giles que decían lo de Massa, ¿te acordás? No, Sí, no, no. claro. Acá ¿Eh? había una Después sociedad. no, es de otro siempre. Por No, no. supuesto. Nunca es de nadie. Claro. Acá había una sociedad De Don Seguro Sombra. que había una hija y un sobrino. Ahora hay un abogado que es el presidente, pero están ellos y en sus redes los promocionan. Ahora, cuando uno pregunta en el gobierno de la ciudad por esta última concesión, la del KDT, dice, ¿por qué? Bueno, dice, esta empresa cumplía todos los requisitos. No De la tenemos cercanía duda. de Caputo no dicen nada. Y una de las razones es la seguridad, porque ellos dicen, en esa zona ese terreno es susceptible de ser usurpado Claro. y con este emprendimiento Claro, evitamos un problema. Al se final evita nos un pro- beneficiamos todos los porteños. Sí, No de lo hecho, entendemos. Subalquilen por 3.700 dólares por mes un predio de 5.000 metros 5.000 cuadrados metros para cuadrados. armar un polideportivo privado. ¿qué dicen ellos? Por suerte lo hacen y nadie usurpa ese terreno. Mirá, Es te una- voy a leer sí, textual. claro. AUSA se ahorra realizar el mantenimiento del predio, Claro. 1 Maravilloso. millón mensual. Claro. Los costos de seguridad, que son 2.900.000, y de servicios, y de tal modo que ahorra un total de 4.250.000 pesos por mes. Claro, lo Te que no ahorran- sabemos es cuánto gana la gente que va a explotar las canchas. Claro. Claro, ¿no? Eso Pero es un servicio público que claro, prestan. claro. ¿Qué Ahora, pretendemos? Obviamente esto generó mucha controversia. Hay un pedido de informe, si quieren pongamos el tuit del legislador, el diputado Facundo Del Gaicio, de la coalición cívica. Acá está. Voy a presentar un pedido de informes. Hay que aclarar esto y si es verdad que se otorgó el 11.1 a los hijos de Nicky Caputo hasta el 2049 las concesiones y licitaciones de la ciudad. Estamos pueden ser- hablando de la coalición cívica, Sí. que hoy probablemente está distanciada del PRO, pero que formaba parte de la coalición que gobernaba con Larreta hasta el hace un 10 de ratito. diciembre. Es decir, Claro. Entró por del Franco gobierno- Rinaldi del Gaucio, por ejemplo, en la lista de legisladores. Es un aliado. Es del oficialismo, o sea que el que está preguntándose si es de Nicky Caputo no es un kirchnerista que desconoce el sistema, es alguien Es que alguien habla que ta- de las entrañas del oficialismo porteño. Que tampoco se enteró del subalquiler, seguramente. Ahora, hablas de los seguros y también aparece Nicky Caputo. Mira, solo una pista. Cuando porque- Macri quiso echarlo y lo echó, o le hizo que Larreta por un tiempo, porque dicen que después reapareció, lo saque al broker Pablo Torres García. Pablo Torres García, todo el mundo te dice, lo había puesto Nicky Caputo. Bueno, Yo le Del escribía mismo hoy, modo que te dicen Podestá, el broker Podestá, consuegro de Screnchi, de Bruno Screnchi. Te dicen, no, pero tiene la desgracia, Screnchi de ser consuegro de Podestá, socio de Sensón, el recaudador de campaña de Larreta, es recaudador de Shakespeare esto. campaña de Macri, Es Shakespeare esto. socio en el tema del seguro de Podestá, y después te dicen, no, pero es un negocio menor de Sensón. El gran negocio de Sensón son los medicamentos. ¿Qué medicamentos? Tiene una droguería monopólica casi de prestación de compras de medicamentos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces empieza a aparecer algo de lo que le da muchísima verosimilitud al discurso de Milei, que es la idea de una casta transversal donde no digo que todos son iguales, pero de la que participa gente de sectores muy diversos. Me dicen que con el tema de los seguros está todo el PRO aterrorizado. Te cuento una breve anécdota vinculada a eso a partir de lo que Pancho dice.
Y la verdad es que el vínculo de Pablo Torres García con el gobierno de la ciudad es anterior al gobierno de Mauricio Macri, es más o menos del 2003. Pero sí es muy probable que para que ese vínculo... O sea, con Ibarra. Con Ibarra, que haya intervenido también Nicky Caputo en ese vínculo. Porque algunos dicen, de hecho lo escribió Ricardo Roa en Clarín este fin de semana, que Pablo Torres García es el proveedor de los seguros de vida para Mirgor, es decir, para los empleados de la planta de ensamble de electrónicos que Caputo tiene en Tierra del Fuego. Te cuento esto de esta relación anterior, porque en realidad la semana pasada hubo un tuit muy interesante de Nicolás Gadano, no sé si lo podemos ver. A ver. Si está por ahí a mano. Hay que seguir la cuenta, voy a recomendar, la cuenta de Gadano es indispensable. Extraordinaria. Indispensable. Lo leemos. Cuando en el 2009 desplazamos a la corrupción de los seguros del Banco de la Ciudad, Pablo Torres García era un broker omnipresente en las contrataciones y Ricardo Clemen, el director de seguros de la ciudad. Voy a tratar de resumirlo rápido, Carlos, para viajar rápido a Tierra del Fuego. ¿Qué pasó aquí? Vencían las pólizas de seguro de Banco Ciudad contratadas. Había que hacer una licitación, presidía el banco Federico Sturzenegger, revisa los antecedentes y se encuentran que siempre concursan solo 2 compañías. Y si había una tercera, hacía lo imposible para quedar descalificada. Convoca a los líderes, lo imposible para quedar descalificada. Por no ganar. Claro, todo lo suficiente para que hayan 3. Sturzenegger compromete a grandes compañías a que concursen, dicen que sí, finalmente no lo hacen, indaga a Sturzenegger, las compañías le dicen no concursaron porque nos amenazaron con no vender más un seguro a la ciudad y hay una discusión en el directorio del Banco Ciudad. Directores del PRO y del kirchnerismo aliados contra Sturzenegger para que no haga una nueva licitación. ¿Cómo terminó? Desempató con su voto Sturzenegger para llamar una nueva. Ahí así aparecen otras compañías y corren, por lo menos en ese momento, a Pablo Torres García. Sale Torres García en el 2016, como vos contaste el lunes pasado, y sale de un lugar más que te va a sorprender, de Boca Juniors, donde tenía seguros de vida, ART, seguro patrimonial, y Angelici aprovecha en ese momento, el presidente de Boca, una sanción que la Superintendencia de Seguros le aplica a Pablo Torres García por comercializar los seguros Boca Juniors, sin autorización del club y sin que el club cuente con la autorización de la Superintendencia de Seguros para ser una entidad dedicada a ese fin. Todo esto nos lleva, por eso conté lo de Mirgor, a Tierra del Fuego, porque esta semana también un tema que ha tratado muchísimo Pancho en Odisea, a la polémica por el régimen de promoción industrial de la ley 690. Sí. Polémica, porque aparece José Luis Esper, un aliado de Milei, diciendo que tal vez sea hora de revisar el régimen. Lo dice Guita Gopinath sin decir Tierra del Fuego, dice, hay regímenes regionales que son extraordinariamente distorsivos por el nivel de exenciones impositivas que tienen. Estamos hablando ya del Fondo Monetario. El que está casi a la izquierda, digamos, en estos temas. Hoy ¿no? está a la izquierda de Milei. Hoy está a la izquierda de Milei. El mismo Milei dice, yo cumplo más allá de lo que me pide el fondo. ¿En qué consiste el régimen? Por ahí, para aquel que no esté familiarizado. Le permite a las empresas que se radiquen ahí eximirse del pago de algunos impuestos nacionales, esencialmente ganancias e IVA, y desde enero del 2024, por un decreto del Gobierno Nacional, tampoco paga la alícuota reducida del impuesto país, que pagaba más o menos 7,5%. Eso es para liberarla de que haga importaciones y probablemente pueda exportar. Hay una parte de lo que se produce en Tierra del Fuego que va a la industria automotriz de Brasil. Pero además, lo interesante es el subrégimen, o el denominado subrégimen de promoción. Porque fuera de esos impuestos nacionales hay una serie de impuestos de los que están eximidos. Eso está contenido en el artículo 32 de la Ley de Promoción Industrial y que el gobierno con un decreto fácilmente los podría eliminar. Quiero decir, podría mejorar rápidamente su recaudación. Hablamos básicamente de 2 ítems. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Y ahora después te vamos a mostrar cuánto pierde al hacerlo. Hablamos del impuesto nacional a los productos electrónicos importados, esto data de la época de Cristina, 2009, donde también paga una alícuota reducida. La alícuota natural es del 19% y paga el 9,5%. Y tenés todos los aranceles de importación y exportación que más o menos suponen el mismo valor, un 9,5%. A ver, esto es muy importante para entender el concepto de lo que estamos hablando. Es un grupo de empresas a las que no solamente se le da la posibilidad, hablamos básicamente de electrónicos, pero ahora aparecieron los textiles también, la familia Lapidus. A fin del año pasado. ¿Qué tienen? No solamente
un régimen de promoción por el cual no pagan impuestos, Claro. para importar cosas, en todo caso ensamblarlas ahí, sino que tienen, y esto dicen, no, son derechos adquiridos, repite Milei, repiten todos los que defienden ese sistema, pero hay algo que no es derecho adquirido, que además tiene un régimen arancelario, una protección, por la cual si yo quiero traer algo de afuera que compite con esto que producen en Tierra del Fuego, que ensambla en Tierra del Fuego, tengo que pagar claro. muchísimo más. Es decir, se les reserva un mercado. Absolutamente. Se los libera o se los protege de la competencia. Y este es un concepto central que agrede toda la ideología del actual gobierno. Por eso es tan raro que el gobierno de Milei se detenga ante este problema y la libertad de ahí no avance. Es decir, se generen las condiciones para un monopolio que pagamos todos los consumidores. ¿Cuánto sale hoy un teléfono que compra? A ver, creo que lo podemos poner en pantalla. Ahí vas a ver. Un trabajo de nuestra producción. Es importante la diferencia. Mira, Carlos, ahí tenés un Samsung Galaxy 523, que también se arma en Tierra del Fuego. En la Argentina cuesta 2 millones de pesos. En los Estados Unidos, 1.200. Y en euro, en Estados Unidos paga impuesto, 800. Y yo te agrego San Pablo, $1.400 en San Pablo. En los 3 lugares paga impuestos, ¿no? En los 3 lugares paga los impuestos de cada Aquí lugar. sale $2.000, es decir, por unidad $800 más. Más. Y en España es 1.200 euros más. O sea que con toda la desgravación y con... Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. O sea, se les da un régimen para que puedan cobrarle al usuario argentino, al consumidor argentino, $800 más del que podría uno pagar comprándolo en Estados Unidos. Detalle pequeño que quiero contar. En el presupuesto 2024 que Sergio Massa llegó a enviar al Congreso, en un apartado describió todo lo que se pierde en términos del PBI por este tipo de ventajas. En Tierra Pero no del... avanzó después con el tema. No, yo creo que ha Es quedado más, bien. el lugar común en la política es que tanto Massa como Milei se financiaron con estas empresas, cada uno de los dos para la campaña electoral y para el balotaje, con millones de dólares. Más o menos con las desgravaciones que contamos se pierden 800 millones y creo que tenemos otro cuadrito ahí que demuestra que toda la desgravación completa le significa al Estado perder de recaudar unos 1.560 millones de dólares, que es Yo más o menos... preferiría que el presidente cobre 6 millones de pesos como pensaba cobrar, pero que ponga en discusión este disparate. A esto se sumó ¿No? Emilio Campo en las últimas Claro, horas. Emilio Campo acaba Hizo de un también tuit diciendo cuánto cuesta. Era, bueno, es esa cifra. de plantear esta discusión, sí. Claro, porque más o menos lo que perdés... Y lo que es raro es que Sturzenegger no se haya metido con esto en el decreto. Y que tampoco está en la ley de bases y puntos de partida Bueno, no para debe la ser... libertad de los argentinos. No debe ser un punto de partida seguramente. Tierra Ni del una Fuego. base. Claro, Yo se menos. lo pregunté o sí a- una base y no un punto de Yo partida. se lo pregunté a Ramiro Marra esto hace poco. A Y ver. él me dijo, lo que pasa es que el objetivo nuestro es bajarles a todos. Eso fue la respuesta que me Sí, dio. esa respuesta dio Milei también es una respuesta ridícula que parece que le tomaron el pelo a la gente, porque, insisto, el problema no son los impuestos, es el nivel de protección. Claro. Y toda la distorsión, ¿no? que genera. Obviamente, obviamente. Pancho, Daniel, la seguiremos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y nos encontramos con Ana Iparraguirre, que nos va a hablar de la política frente al gobierno de Milei. ¿Tiene una estrategia? ¿Es solo desconcierto? ¿Cuál es el nivel de racionalidad que tiene hoy la política argentina frente a esta novedad que incluye todas estas paradojas y perplejidades que estamos mencionando? Ya volvemos.